Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. A pesar de que el rey David no fue un hombre perfecto, él fue serio acerca de servir a Dios, serio acerca de adorar a Dios, queriendo ser un individuo con el cual Dios estuviese complacido. Y esto me lleva a esta pregunta: ¿qué hay de ti? ¿Eres una persona que realmente quiere servir a Dios? ¿Que quiere que Dios esté complacido contigo y cuyo mayor deseo es adorarle a Él correctamente? Cuando ese es tu deseo, eso funcionará como una invitación para que Dios se mueva en tu vida. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de los Salmos, en el Salmo 26. Este es un gran salmo en cuanto al tema de la madurez. Decir las cosas, hacer las cosas y entender las cosas que producen un cambio en nuestra vida para llegar a ser cada vez más semejantes a Dios. Que pensemos más como Dios, que hagamos las cosas que Dios quiere que hagamos para que seamos transformados, y la evidencia de eso será un testimonio que agrada a Dios. De esto se trata la vida espiritual, de ser como Él. Vamos a aprender de David, en este salmo, algunos de los principios, algunas de las cosas que debemos aprender y hacer, implementar en nuestra vida, con el fin de que efectivamente tengamos ese testimonio que agrada a Dios, que refleja sus normas de justicia, su perspectiva sobre moralidad y rectitud, y aquellas cosas que simplemente cumplen su propósito. Comencemos en este salmo, Salmo 26, versículo 1. Lo primero que se registra en el texto bíblico es la frase Ley David, que significa de David. Nos dice que este salmo fue escrito por él. Y luego comienza donde dice, Júzgame, oh Señor. Esta palabra, júzgame, obviamente no quiere decir que esté invitando a Dios para que derrame su ira sobre él. Cuando dice júzgame, recuerden lo que hemos aprendido en otros estudios, que el juicio podemos verlo como una moneda, es decir, que tiene dos caras diferentes. Una es el castigo, la condenación o la disciplina, pero la otra cara es la vindicación. Es como el juez que proclama un veredicto, diciendo que tú eres el que está en lo correcto, que él toma una decisión a tu favor. Y eso es lo que David está suplicando. Este es el objetivo de David, vivir una vida con la que Dios diga, tú estás en lo correcto. ¿Y por qué estás en lo correcto? Porque entraste en acuerdo con Dios. De la misma manera que cuando compareces ante un juez justo, Él va a fallar a tu favor si tú has hecho lo que se espera, si has seguido la ley, si has guardado el marco que la sociedad demanda. Bueno, en el reino de Dios existe ese mismo tipo de paradigma. Se supone que guardemos las cosas que el reino de Dios exige, o sea, la justicia y la rectitud, aquello que manifiesta la gloria de Dios. Así que David dice, júzgame, pero podemos entenderlo como vindícame, oh Señor. Él no está pidiendo esto porque Dios
soberanamente lo haya elegido a él, y luego esa elección lo convierta automáticamente en alguien que será vindicado. Ese no es el mensaje. Lo que dice David es una razón. Dice, vindícame, oh Señor, porque yo y esta palabra significa integridad. Y también puede entenderse como un sinónimo de dependencia o de confianza. Algunos la han traducido con el término inocencia, pero esta inocencia es fruto de la confianza en Dios, de la dependencia en Él. La persona ha admitido su propia insuficiencia y por lo tanto ha confiado en Dios. Lo que David está diciendo es, vindícame, oh Señor, porque en dependencia, en inocencia, he caminado. Y cuando dice inocencia, si lo traducimos de esta manera, significa que Él, debido a la actividad de Dios en su vida, Él ha cumplido los propósitos de Dios. ¿No te gustaría también testificar esto delante de Dios? Que has sido fiel, que has cumplido las expectativas que el Señor tiene para tu vida. En esto consiste el verdadero éxito y la verdadera prosperidad, en que has actuado correctamente a la luz de la verdad de Dios, de la voluntad de Dios, de la revelación de Dios. David está diciendo que cuando hacemos eso, podemos esperar que Dios se mueva para vindicar a su pueblo. También dice, y esto confirma esta manera de entender la palabra aquí como integridad, mi inocencia, mi dependencia, dice, y en el Señor yo he confiado. Esto significa que Él ha ejercido la fe, que ha oído lo que Dios dijo, ha visto la provisión de Dios, cómo Dios obra en la vida de una persona para traer perdón, para traer expiación, para traer redención, para producir un cambio, mediante el cual llegamos a ser una nueva creación. Ahora, en el tiempo de David estas cosas eran solamente prefiguradas. Eran conocidas solo por revelación. Y el cumplimiento de ellas, obviamente, aún no había sido alcanzado porque el Mesías no había hecho su obra. Pero aquí vemos los principios de fe y de confianza. Por eso, David dice, en el Señor he confiado. Y agrega, no tropezaré. No he caído. Lo que dice aquí, y el mensaje es este. La confianza conduce a la estabilidad. Cuando ponemos nuestra fe en Dios, vamos a encontrar la fortaleza para poder permanecer en pie. En otras palabras, no seremos movidos. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer una y otra vez, movernos del lugar donde Dios quiere que estemos. Pero cuando confiamos, dependemos, nos apoyamos, demostramos fe, esto será un ancla para nuestra vida que no solo nos mantendrá en el lugar correcto, sino que además será una fuerza que nos mantendrá firmes para que podamos, una vez más, ser testigos, dar testimonio de que no seremos movidos ni derribados por el enemigo. Verso 2. Aquí él dice, Bejaneini. Esta palabra significa examíname. Así que dice, oh Dios, examíname, y este examen tiene como fin conocer su propia condición espiritual. Verás, tú no crecerás, no madurarás, no verás un cambio espiritual en tu vida hasta que Dios no te haya examinado. Y este examen no es porque el Señor necesite examinarte. O sea, Él no tiene que examinarte para saber dónde estás espiritualmente. Dios lo sabe. Él lo sabe todo. Él entiende cada aspecto de ti, tanto físico como espiritual. Así que cuando David dice, examíname,
es porque quiere conocer los resultados. Él quiere ver dónde está parado, desde la perspectiva de Dios, cómo Dios ve su vida. Por eso dice, examíname, oh Señor, y pruébame. Y esta palabra pruébame podría implicar, es la misma palabra, para poner a alguien en una situación de prueba, es decir, en una experiencia. Y muchas veces esta experiencia es difícil. Así que David entiende que ser examinado y probado significa que él será probado en este mundo y será puesto en algunas circunstancias difíciles. Esto le dará la oportunidad de demostrar la verdad bíblica, aquellos principios que la palabra de Dios revela. Así que si quieres crecer, si quieres madurar, si quieres llegar a ser más como el Mesías, si quieres agradar a Dios, entonces espera ser probado, ser puesto en las circunstancias en las que, para poder atravesarlas, tendrás que utilizar la verdad bíblica, los principios de la Escritura, esos preceptos que la palabra de Dios revela para que tengas éxito. ¿Y qué es el éxito? Cumplir la voluntad de Dios en un momento dado. Ser fiel a sus deseos, a lo que Él quiere que hagas. Así que David dice, examíname, oh Señor, pruébame, y luego tenemos una palabra de refinamiento. Esta prueba y este examen producen un refinamiento. Y luego vemos dos palabras, las palabras para mis riñones y mi corazón. Nosotros entendemos los riñones de una manera completamente diferente a lo que significaban en la Biblia. Ese término, junto con el corazón, habla del proceso de pensamiento, de la conciencia. Lo que está diciendo es esto. Cuando paso por pruebas y exámenes, por esos tiempos difíciles en mi vida, ellos serán usados por Dios y me beneficiarán a mí a fin de purificar, refinar mi conciencia. Es decir, cómo percibo las cosas, lo que el hombre interior discierne, cómo me habla y también cómo el Espíritu Santo se comunica conmigo. Y en realidad me ayuda. Este refinamiento me ayuda a discernir al Espíritu Santo. Me ayuda a entender sus palabras de instrucción, su guía, su dirección. Si queremos crecer, si queremos madurar, esperemos que vengan circunstancias de prueba y examinación. Ellas traerán un refinamiento espiritual a tu vida, te darán una nueva manera de percibir las cosas, y esa nueva manera será cada vez más y más cercana a Dios, a cómo Dios ve las cosas. Verso 3. Bien, no avanzamos demasiado en nuestro estudio del Salmo 26 hasta que nos topamos con esta palabra, Gesed o gracia. Y vemos que la gracia de Dios fue prefigurada en el antiguo pacto. Fue otorgada a las personas, pero no en la misma medida en que la obra del Mesías puede traerla a nuestra vida. De la misma forma que el Espíritu Santo, quien por supuesto es eterno, es la tercera persona de la Trinidad, estaba obrando antes, sigue obrando ahora y lo seguirá haciendo. Él es eterno, es omnipresente y es Dios. Pero vemos que hay diferencias en cómo el Espíritu Santo obró en el Tanaj, en la Biblia hebrea, en el Antiguo Testamento, y cómo obra hoy en día de manera específica en la vida del creyente, de los seguidores del Mesías. Leamos ahora el versículo 3. Porque tu gracia está delante de mis ojos. Lo que esto nos dice es que la gracia de Dios, sabemos que la gracia nos salva, pero la gracia de Dios también es un lente a través del cual podemos mirar.
Cuando recibimos la gracia de Dios, eso tendrá un impacto en cómo vemos las cosas, en nuestras decisiones y en el discernimiento que tenemos. Nunca tendrás discernimiento espiritual hasta que primero recibas la gracia de Dios. Y fíjate que esta percepción que Dios nos da, esta nueva manera de ver las cosas, impactará la manera como vivimos, porque dice, y he andado, o literalmente, andaré en tu verdad. Vemos aquí que la gracia tiene muchos propósitos, pero en este contexto, este verso nos comunica que la gracia es un lente que me ayuda a percibir las cosas correctamente. La gracia me capacita para caminar. Y es interesante, porque si solo miras esto en una Biblia en español, te perderás de algo, o en cualquier otro idioma, porque esta no es la palabra halakdi. Eso es lo que esperaríamos, sino que hay una construcción especial para este verbo, porque esta es la palabra hit halakdi. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, está en la construcción verbal conocida como hit pael. Es un modo reflexivo, o sea que va de ida y de vuelta, y lo que expresa es consistencia. Esta construcción gramatical. David dice, he recibido tu gracia, está delante de mis ojos todo el tiempo, y como resultado de eso, andaré consistentemente, no importa dónde esté, siempre mi andar, mi comportamiento, mi estilo de vida será impactado por la gracia de Dios. Y esa gracia me hará andar consistentemente donde quiera que esté. ¿Cómo? Noten lo que dice. En tu verdad. Y la verdad de Dios es la única verdad. Y esa verdad es la misma para ti y para mí y para todos los demás. No varía según la época. No cambia de una cultura a la otra. La verdad de Dios es absoluta. Y lamentablemente, ese principio está siendo muy atacado hoy en día. Verso 4. No me sentaré con hombres de vanidad. Bien, la palabra aquí para hombres o gente de vanidad habla de un individuo que realmente no refleja las cosas de la vida. Cuando abrazamos aquello que, desde la perspectiva de Dios, es vanidad o futilidad, que no tiene conexión con el reino, que no tiene influencia eterna, cuando hacemos eso, estamos tomando decisiones como las tomaría un muerto. No tienen propósito duradero. No sirven para nada en cuanto a la vida que Dios quiere que vivamos. Luego dice, con, y está hablando de otros individuos. Bien, lo que una traducción dice al usar este verbo, y la palabra aquí habla de aquellos individuos que desaparecen. Vemos una correlación entre lo que es vano y lo que ya no existe, lo que desapareció. No tiene ninguna implicación eterna. Lo interesante es que los comentaristas rabínicos traducen esta palabra, o al menos nos dicen que su significado habla de individuos que cometen pecados en lugares secretos. Porque la palabra Neilam significa lo que desaparece, lo que es invisible o lo que no puede ser visto. Así que aquellos que practican lo que es vano, lo que es fútil, ellos cometen estas acciones en secreto. Es una manera de decir que ellos saben que su conducta no es buena y no quieren que se haga público. Al acercarnos a los últimos días, la gente será más atrevida, más visible en cuanto a su pecado. Pero en realidad, lo que esta palabra significa es simplemente desaparecer,
Dice, con aquellos que desaparecen, aquellos que no serán más, con aquellos a quienes el juicio de Dios echará a las tinieblas de afuera, Él dice, con ellos yo no voy. Él no camina con ellos, no hace alianza con ellos. Estos no son sus amigos, no son sus socios. David está usando el discernimiento para ver quién tiene una conexión con el reino, que no tiene esa mentalidad equivocada que dice, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Sino que, en cambio, David busca a aquellos que entienden que con Dios, con su pacto, con su obra de redención en nuestra vida, hay eternidad para el ser humano. Y aquellos que rechazan la eternidad de la existencia humana van a llevarse una gran sorpresa porque experimentarán, lamentablemente, la condenación eterna. Su muerte no traerá una conclusión, sino que simplemente será una realidad diferente que continuará sin final en el castigo de Dios. Verso 5. David dice, aborrezco la congregación de los malignos. Bien, hay ciertas cosas que debemos odiar o aborrecer. Es debido a que amo la justicia que debo aborrecer la injusticia. Es debido a que amo la misericordia que debo aborrecer a aquellos que nunca, en ningún momento, muestran misericordia. Así que por amor, debido a nuestro amor por ciertas cosas, expresaremos nuestro rechazo por otras. David dice aquí, aborrezco la congregación de los malignos, y con los impíos no me sentaré. Algunos han señalado que esta palabra para sentarse tiene que ver con tener comunión. Es otra manera de decir, no me asocio con estas personas. No voy a estar en su presencia porque tendrán una influencia negativa sobre mí. Hay algo cierto, y voy a hacer un breve paréntesis, para decir que, con el propósito de servir a Dios, es cierto que podemos compartir con ellos para revelarles la verdad, para decirles la revelación de Dios. Compartir con ellos convicción en cuanto a que sus obras malignas, sus hechos malvados, los llevarán a la perdición. Compartir con ellos los estándares de justicia de Dios, sus expectativas, su misericordia, su gracia. ¿Cómo pueden experimentar el perdón? ¿Cómo pueden tener una nueva vida? Obviamente podemos sentarnos con personas así, con malhechores, para ese propósito, pero no tendremos comunión con ellos. Como dice Pablo, ¿qué comunión tiene lo bueno con lo malo? ¿La luz con las tinieblas? ¿Qué comunión pueden tener entre sí? Entonces, esto solo sería con el propósito de ministrarles. Verso 6. Lavaré, y tenemos la palabra nikaión. Lo señalo porque es importante que conozcamos esta palabra. Es una palabra que habla de aquello que está limpio, que ha sido purificado. Así que David dice, lavaré en aquello que es limpio. El punto es este. Algo sucio no te hará limpio. No tomas algo que está sucio, lo unes con otra cosa que también está sucia, creyendo que una de esas cosas saldrá limpia. David está diciendo algo que simplemente es muy sencillo de entender. Yo lavo en aquello que es limpio mis manos. Noten lo que está expresando aquí, porque ¿a qué se refiere cuando dice lavaré en aquello que es limpio? Leamos lo que sigue. Y andaré alrededor de tu altar, oh Señor. Así que aquello que es limpio, en este contexto, basado en las leyes de la poesía hebrea, vemos que se refiere a aquello que nos trae pureza. ¿Y qué es lo que produce pureza? El altar.
Aquí vemos la metodología de Dios, que es un sacrificio, una ofrenda dirigida a Dios, la que puede producir pureza en nuestra vida. David está diciendo, es en aquel que es puro. Recuerden que los sacrificios no podían tener ningún defecto, ninguna mancha, y por eso el Mesías jamás pecó. Así que en aquel que es puro, en aquel que es limpio, en aquel que es perfecto, allí es donde vamos a encontrar la capacidad de transformarnos, de hacernos limpios, de lavarnos en Él. Verso 7. Para escuchar, y noten, solo cuando hemos sido limpiados podemos oír a Dios. Él dice, para oír la voz, o literalmente, para hacer oír. Y está en Gifil. Muy importante que prestemos atención a estos matices gramaticales del texto. Dice, hacer oír la voz de gratitud. Hay una correlación entre hallar a Dios como el que nos limpia, como el Dios que nos purifica, y por supuesto esto incluye el perdón de los pecados, pero también su cualidad de redentor, que es que Él nos redime de nuestros pecados. Y con eso dice, hacer oír la voz de gratitud y contar todas tus maravillas. Bien, yo hice una anotación junto a esta palabra leisaper. Leisaper significa contar. Y en forma de sustantivo es la palabra sefer, que significa libro. Así que habla de escribir las cosas. Pero, de nuevo, al preparar el estudio y mirar los comentarios, noté que, por ejemplo, en algunos de los comentaristas más reconocidos dentro del judaísmo, y recurro a ellos por su comprensión del idioma hebreo, ellos aquí usan una palabra diferente para ayudarnos a entender. Leisaper significa contar, pero ellos dan un significado alternativo. No el significado más simple, sino uno que creo que es muy apropiado. Y se trata de la palabra lifaret, que significa detallar, hacer algo más específico. Y el mensaje para nosotros, la enseñanza, es que sí, debemos hacer oír la voz de nuestra gratitud y debemos contar las maravillas de Dios de una manera muy específica. Todo esto se relaciona con el poder de testificar sobre cómo Dios ha obrado en la vida de una persona. Leamos ahora el versículo 8. Oh Señor, yo amo, y en realidad dice yo he amado, no significa que dejó de amar, sino que habla del amor completo de David, del amor eterno que él tiene por el lugar de morada o de habitación, la casa de Dios. Él utiliza dos palabras, una que habla de una morada, de una residencia, y luego tu casa. Algunos dirán tu santa morada, tu santa casa. Pero literalmente se usan dos palabras para hablar del hecho de que Dios tiene un lugar de habitación y que se le llama su casa. El mensaje aquí es muy sencillo. David ama ser parte de la familia de Dios, que cuando entramos en un pacto con Él, entramos en una relación familiar. Y por eso la morada de Dios es verdaderamente un hogar, un lugar de morada, y luego aparece la palabra tu gloria, un lugar donde tu gloria habita, un tabernáculo de tu gloria, en otras palabras. Y esto habla de una verdad bíblica muy importante, y es la siguiente. Cuando estamos con Dios, experimentando intimidad con Él, vamos a conocer la gloria de Dios. El acercarse a Dios está relacionado con la manifestación de la gloria de Dios. David está diciendo, quiero estar cerca de ti, quiero habitar contigo y quiero experimentar tu gloria.
Él quiere manifestar la gloria de Dios. Verso 9. No permitas, esa es la implicación, no permitas que yo sea reunido, no permitas que yo sea reunido con los pecadores. Y cuando dice no permitas que yo, el yo realmente aparece al final de esta primera mitad del versículo, donde encontramos la palabra nafshi, que significa alma. Así que dice, no permitas que mi alma sea reunida con los pecadores, ni con los derramadores de sangre, mi vida. David quiere tener una existencia diferente, una experiencia diferente. Él no quiere ser consumido, ser llevado junto con aquellos que derraman sangre y con quienes practican el pecado. Noten la correlación entre la primera y la segunda mitad de este verso, donde dice, no permitas que mi alma sea reunida con los pecadores. Bien, siempre que tenemos esta palabra het en plural, het naim, lo que dice aquí es, básicamente está revelando el resultado del pecado, porque luego habla de derramamiento de sangre. Cuando alguien practica el pecado, está ministrando muerte. Es un vehículo, un instrumento de muerte. Y David no quiere ser asociado con eso. Verso 10. En cuyas manos hay un plan maligno, y en cuya mano derecha, su mano derecha está llena de soborno. Ahora, lo que vemos es que para llevar a cabo sus planes malignos, están dispuestos a pagar un soborno. Y por eso el amor al dinero es la raíz de todos los males. Si amas el dinero, puedes ser sobornado. Hay un precio que puede llevarte a cometer todo tipo de maldad. Por eso no podemos ser dominados por el dinero. Por eso el Mesías dice, no puedes servir a dos señores, hablando de Dios y las riquezas, porque cuando estás comprometido con el dinero, vas a odiar a Dios. Pero cuando estás comprometido con Dios, vas a utilizar las riquezas y los recursos correctamente. Así que esta escritura es muy instructiva para nosotros. Él dice, no juntes mi alma con pecadores, ni con hombres sanguinarios, mi vida, porque en sus manos hay un plan maligno, y su mano derecha está llena de soborno. Verso 11. Él dice nuevamente esta misma palabra. Esta palabra que habla de inocencia, de integridad, de confianza y dependencia en Dios. Dice el verso 11, y yo, en mi dependencia, en mi confianza, en mi apoyo en Dios. Esto habla de su inocencia porque cuando nos apoyamos en Dios, no seremos movidos a pecar. Entonces dice, y yo, en mi integridad caminaré. Y luego dice, redímeme y ten gracia para conmigo. Vemos una correlación entre el concepto de redención y la gracia. Y David está diciendo, voy a caminar, y si lo traducimos correctamente, dice, voy a caminar en dependencia de Dios. Voy a apoyarme en Él. Voy a confiar en Él. Y por lo tanto, David espera que Dios, porque Dios lo prometió, espera que Dios se moverá para traer redención. Debemos entender esto en dos maneras diferentes. En primer lugar, está el concepto de redención, cuando nuestros pecados son totalmente perdonados, cuando se nos concede vida eterna, y eso habla de una redención eterna. Pero otra parte de la redención
manifiesta que somos posesión adquirida de Dios. Y hay un grado de obligación que Dios toma sobre sí mismo. Ahora, esta obligación la estableció Él mismo en el nuevo pacto. Él se obligó a sí mismo porque conocía la debilidad y la fragilidad de los seres humanos. Así que aquí, David dice, en mi dependencia, en mi confianza, en mi apoyo en ti, caminaré. Él está confiando en Dios y cree que Dios se moverá para demostrar y hacer las cosas, porque David pertenece a Dios. Él es posesión adquirida por Dios y, por lo tanto, puede esperar el favor de Dios. Esta es la palabra gen que aparece en su forma verbal, pero está relacionada con la palabra gesed, que significa gracia, pero aquí tiene un matiz de favor. David está diciendo, confío en ti, Dios, que cuando sea necesario, me reconocerás como tu posesión adquirida, y por lo tanto, actuarás a mi favor. Mostrarás una preferencia. ¿Por qué? ¿Será porque David es mejor o más amable, más inteligente o quizás más espiritual? No, sino porque él ha entrado en un pacto. Ese pacto es lo que marca toda la diferencia. Verso 12 para terminar. Mis pies estuvieron firmes. Y la palabra es en rectitud. Al estudiar esta palabra, Mishor, habla de una planicie, de algo que es plano, que produce estabilidad. Y al escudriñarla vemos que este concepto de estabilidad es muy importante. Lo que David está diciendo es, he puesto mis pies y los he afirmado en un lugar de estabilidad. ¿Y dónde está ese lugar? Muchas veces cuando hago esta pregunta en un grupo digo, ¿dónde encuentras estabilidad espiritual? La gente comienza a responder, pero sus respuestas se basan en lo primero que viene a su mente, o quizá en algo que aprendieron por allí, pero hay un problema. La respuesta siempre se halla en el pasaje que estamos estudiando. Casi sin excepción, cuando hago la pregunta, dime la respuesta a tal cosa, esa respuesta está en el pasaje. Y este es el caso aquí también. Noten cómo comienza el verso. Mis pies se afirmaron en estabilidad. Si yo quiero estabilidad, ¿dónde coloco mis pies? Noten lo que dice. Veimabheilin avarech Hashem. Y en tus asambleas, en tus congregaciones, dice, bendeciré al Señor. Bien, bendecir al Señor, ese término, tiene que ver con adoración. Congregación es un lugar, una asamblea, donde hombres y mujeres de fe se reúnen. Esto trae estabilidad a nuestra vida, que nos permite adorar a Dios correctamente. Y es a través de la adoración que el cambio llega a nuestra vida. Bueno, normalmente no me gusta hacer estas enseñanzas vinculadas al tiempo en el que estamos viviendo. Quiero decir, a eventos actuales. Pero haré una excepción al concluir esta lección para señalar que al momento de esta grabación estamos en tiempo del coronavirus. Actualmente, me encuentro aquí en Israel y quiero que sepan que nos encontramos en nuestra tercera gran cuarentena nacional. Tuvimos una en la primavera, luego tuvimos otra cuarentena en el verano y ahora mismo una en el invierno. Y lo que vemos es que esto realmente comenzó en septiembre. Las restricciones nunca se eliminaron del todo. Y una de las realidades que estamos viendo alrededor del mundo, a causa de este coronavirus y las cuarentenas,
es que está bien ir a un casino. Está bien hacer toda clase de cosas. Pero ir a la congregación del Señor, a la iglesia, para adorarle, eso no es aceptable. Es demasiado peligroso. Eso no es algo esencial. Todo eso es una mentira del enemigo. El lugar más seguro en el que puedes estar es congregándote con tus hermanos en la fe. ¿Significa eso que en la congregación nadie se enfermará? No dije eso. Pero la gente se contagia de esa enfermedad por una variedad de medios, diferentes contextos, diferentes formas. No tengas miedo. Dale a Dios la prioridad. No dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Ahora, está bien utilizar diferentes medios de tecnología para fortalecernos unos a otros, pero debemos congregarnos. Eso no significa que deba ser obligatoriamente en numerosas reuniones. Reúnanse 2 o 3 o formen un minyan de 10. Busquen un lugar donde puedan reunirse y no le tengan miedo a la enfermedad. Denle a Dios el respeto que Él merece. Tengan un temor celestial apropiado, porque ese tipo de temor es el principio de la sabiduría. No ignoren lo que Él dice. Él habla de poner sus pies en un lugar estable. Y ese lugar estable, lo que le da la estabilidad espiritual y estabilidad en todas las áreas, es cuando nos congregamos, cuando nos reunimos en la asamblea para bendecir al Señor y adorarle a Él. Esto es verdaderamente esencial. Cierro con esto hasta la próxima semana. Shalom, desde Israel. Shalom, from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.